¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Supongo que muchos de ustedes con cierta resaca después del subidón rojillo y osasunista que vivíamos ayer por la noche. Atención, por supuesto, a todo lo que vendrá, ¿no? Momentos de gran alegría, seguro que sí, para todos los navarros. Pero todo ello en el marco de la contienda electoral. Vamos a votar el domingo y nos fijamos hoy en el sur de Navarra. Viene a nuestro programa el alcalde de Tudela, candidato de Izquierda Esquerra a la alcaldía de la capital ribera. Con él vamos a repasar los temas más relevantes de esta zona de Navarra y también la posibilidad de que Larrarte vuelva a encabezar el consistorio de esta ciudad del sur de nuestra comunidad. En una noche en la que también vamos a hablar de salud y vamos a hablar de la musicoterapia, cómo la música se utiliza para sanar o en algunos casos para despedir la vida en el área de cuidados paliativos. Responsables del Hospital San Juan de Dios nos hablarán de esta disciplina y también queremos música, que suene el flamenco en nuestra ciudad. A finales del mes de agosto, Festival Flamenco on Fire, con numerosas novedades, grandes recitales y conciertos. Así se presentaba hoy, con música y baile en Civicán. Luego les contamos todo esto y mucho más. Comenzamos. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela y aspirante de nuevo a la alcaldía de esta ciudad. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Amaya. Gracias por acompañarnos. Nada, encantado. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de esta legislatura o la acción de la que el actual alcalde se siente más satisfecho? Bueno, pues mira, yo voy a decir un dato que creo que es el más interesante como resumen de la legislatura. Igual a la gente le sorprende, pero un dato que teníamos recientemente, que es que hemos reducido la tasa de pobreza severa en la ciudad 1,1 puntos, cuando en Navarra se ha reducido un 0,7. Eso yo creo que es un buen resumen de dónde tenemos las prioridades dentro de nuestro equipo de gobierno. ¿Y cómo se ha logrado? ¿Con el impulso de empresas, de pequeñas, medianas empresas? Bueno, ¿cómo se ha conseguido ese aumento de bienestar? Hemos tratado de acercar los servicios sociales a las personas que más lo necesitaban, haciendo que fuesen más eficaces y dando servicios en un menor plazo de tiempo, y luego hemos conseguido también subir la tasa de empleo de personas afiliadas a la Seguridad Social en un 17% frente a un 13,4% que ha sido en el conjunto de la comunidad. Ha venido por políticas activas de empleo que hemos desarrollado, por proyectos de discriminación positiva que ha hecho el Gobierno de Navarra con financiación europea y desde diferentes flancos, también obviamente con el liderazgo de las empresas locales. Si hubiera que encontrar el peor momento de estos 4 años, ¿cuál sería? Bueno, pues el peor momento yo creo que han sido dos ocasiones en las que tuvimos la desgracia de asistir a un accidente que se llevó por delante a un joven el Día del Ángel, que no sé si recordaréis, que falleció con un accidente de tráfico cuando todo el mundo estaba de celebración. Pues yo creo que ha sido el momento más triste de la legislatura. Recuerdo también en octubre de 2017 momentos de cierta tensión y de ciertos desequilibrios, ¿no?, en el ayuntamiento de la capital ribera, en un pleno en el que Unión del Pueblo Navarro, con el apoyo del Partido Popular, pedía la dimisión de Eneko Larrarte. Sí, si no recuerdo mal, pedían la dimisión del alcalde en un pleno en el que lo que llevábamos era un convenio para el Conservatorio Fernando Remacha por el 100% de la financiación, cuando en la legislatura anterior había sido de apenas el 50% del coste del conservatorio, ¿no? Fue así de paradójico. Lo cierto es que bueno, yo creo que fue un tono excesivamente subido, pero bueno, que quedó más, creo, en una anécdota, y la noticia fue que conseguimos la financiación al 100% del conservatorio, y eso es una muy buena noticia, no solo para Tudela, sino para la Ribera, porque actúa como tal, como servicio comarcal. ¿Ha habido mucha tensión con la oposición en estos años de mandato? Bueno, ha habido mucho ruido por parte de la oposición, más que debate político de fondo, ¿no? Ha habido mucha iniciativa que poco tenía que ver con las competencias locales, ha habido mucha crítica que en algún caso ha rozado incluso a lo personal, y yo creo que bueno, también es de entender que todos nos tenemos que hacer a una nueva situación. Es decir, UPN se tenía que hacer a la oposición igual que Izquierda Esquerra se tenía que hacer al gobierno, ¿no?
y para eso también hay que aprender y uno va modulando. Yo creo que fue más ese ruido al comienzo de la legislatura y ha sido menos conforme ha ido avanzando la misma. Izquierda Esquerra ha gobernado con ayuda del Partido Socialista y de Podemos, ¿no? De Tudela puede Sí, hasta ahora, es. ahora Podemos. ¿Se va a volver a reeditar? ¿Hay posibilidades reales de reeditar ese tripartito? Bueno, el pulso que vamos tomando, evidentemente la encuesta que vale es la del domingo, ¿no? En las urnas, pero la sensación que tenemos en la calle es que es posible que se den de nuevo los números como para poder reeditar. Nosotros, por nuestra parte, desde Izquierda Esquerra, apostamos por ello, apostamos porque vuelva a reeditarse un gobierno del cambio que hemos denominado nosotros, junto con el Partido Socialista, con Podemos o con alguna otra fuerza progresista que pueda entrar al ayuntamiento. Pero el Partido Socialista no concreta, ¿no? Si quiere seguir en ese mismo camino. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa, porque pensamos que el no ser claro a la hora de explicarle a la ciudadanía una posible política de pactos y, bueno, dar a entender que se puede priorizar el asumir la alcaldía por parte del candidato del Partido Socialista, aún con los votos de la derecha de Navarra Suma, por delante de votar una investidura de mi persona o del candidato de Podemos, bueno, pues yo creo que daría al traste con la ilusión de muchísimos votantes de izquierdas que han estado esperando o que estuvieron esperando muchísimos años, 20 años con gobiernos de la derecha en Tudela, ¿no? Yo no sé si esos votantes socialistas, algunos de corazón, lo entenderían. Quizá depende, ¿no?, de las negociaciones que se produzcan en Madrid entre Pedro Sánchez y Podemos, de las decisiones que se adopten también en el Partido Socialista a nivel regional. Eso también nos preocupa, el hecho de que la deriva del gobierno y las prioridades en la ciudad dependan de agentes externos a la misma. Es algo que a nosotros desde Izquierda Esquerra nos preocupa. Nos gustaría que se decidiese en Tudela, que fuese una decisión un poco al albur de lo que plantee el electorado, y yo creo que el electorado ha hecho un mandato claro y el mandato se lo hizo también a Pedro Sánchez en aquel con Ciudadanos no, que se hizo en Ferraz. ¿Veremos a Vox en el Ayuntamiento de Tudela? Pues no lo sé. Vox obtuvo 2.060 votos en las elecciones generales. Si bien es cierto que las elecciones generales no son extrapolables a las locales, tampoco hay una lista, digamos, que tenga un bagaje fuerte ni un liderazgo fuerte por parte de su candidato. Pero bueno, eso tendrá que verlo, o tendrá que decidirlo la ciudadanía si sigue prestando su apoyo a Vox o no. No lo sé. Más de 2.000 votos son 2 ediles. Sí, bueno, en una participación similar a la de las elecciones anteriores municipales, sí, serían 2 concejales. En una participación mayor, pues estaría rozando el segundo. Bueno, veremos a ver qué pasa. Mientras tanto, las ideas sobre Tudela que plantea Izquierda Esquerra, ¿cuáles son fundamentalmente? ¿Cuál sería ese pilar que falta por completar a lo largo de esta legislatura, la acción quizá más determinante que requiere Tudela para ser una capital con todas las letras mayúsculas, ¿no? Mira, nosotros en el programa hemos tratado de huir del proyecto estrella porque nos parece que la gestión municipal es mucho más compleja que todo eso, ¿no? Nosotros en esta legislatura hemos demostrado que éramos capaces de ir acometiendo determinadas inversiones. Hemos podido subir el presupuesto municipal de 33 a 50 millones de euros, teniendo 10 millones de euros de inversión, y eso lo hemos hecho obteniendo fundamentalmente financiación ajena, financiación de fondos europeos, 4 millones, financiación del Gobierno de Navarra, otros 4, casi 5, y de esa manera es como pensamos que hay que acometer las inversiones de dotación pública que hagamos en la siguiente legislatura. Lo bueno es que hemos dejado el camino marcado, ya en los presupuestos hay proyectos que tienen su financiación, cosa que no nos encontramos así a comienzo de legislatura, y la Tudela que vamos a intentar construir con esos presupuestos y los que vengan es una Tudela que tiene que ser más verde, que tenemos que tratar de diseminar a lo largo y ancho de toda la ciudad pequeños espacios públicos con verde, con dotación deportiva en la misma. Tiene que ser una ciudad en la que sigamos reduciendo esa brecha social que hay entre las personas que más tienen y las que menos. Tiene que ser una ciudad que ejerza su capitalidad, y en ese sentido yo creo que todos los partidos, por lo menos los que tenemos vocación de gobierno, ya hemos puesto encima de la mesa una apuesta por la Carta de Capitalidad. Nosotros fuimos quienes lo impulsamos a comienzo de la legislatura anterior y se ha quedado a las puertas de conseguir esa financiación. Veremos si lo conseguimos en esta. Y luego yo creo que es una ciudad que
que tiene que crecer en base a la estrategia comarcal de especialización inteligente que apostaba por la industria agroalimentaria, por las industrias culturales y creativas, por el turismo o por la construcción y las energías renovables. Esos son un poco los ejes de... La innovación es importante, los centros tecnológicos, de eso se ha hablado también sí. en campaña. ¿Es posible atraer más industria de estas características a Tudela, incluso industria afín a Volkswagen, como se planteó, como creo que el propio Nicolás Lararte, o sea, usted mismo, alcalde, le planteó a la presidenta Barcos? Sí, eso es. Sí, nos parece que el lugar en el que está ubicado Tudela, digamos, en un triángulo entre la Volkswagen aquí en Pamplona, entre la Mercedes en Vitoria y la General Motors cerca de Zaragoza, pues hace que seamos un enclave en donde puede o podría haber inversión en esa empresa auxiliar del automóvil, que bien es cierto que hoy en día está atravesando una situación difícil, pero sí que pensamos que en el momento en el que el automóvil vaya ya por el eléctrico a todo trapo, pues pensamos que Tudela podría ser una ubicación adecuada. ¿Con la A15 gratis? Bueno, esperamos que sea así. Si no hubiese sido privatizada hace un montón de años por parte del Partido Popular, pues seguramente hubiese sido mucho más sencillo hacer esto y encima no le hubiese costado dinero a toda la ciudadanía de Navarra, ¿no? Pero habrá que reclamarlo de forma más insistente. Seguiremos insistiendo, evidentemente. ¿Polígono de tiro? Bueno, pues lo que nosotros hemos planteado en Bardenas ha sido siempre que tenemos que plantear unas Bardenas que en el futuro no tengan esa instalación. Ya han sido muchos años, ya llevamos más de 4 décadas con un polígono de tiro ahí ubicado y pensamos que tiene que desaparecer de ahí, y para desaparecer de ahí tenemos que reclamarle al Gobierno del Estado que continúe dando unas partidas presupuestarias, pero en este caso pensamos que podrían ser dedicadas a un parque que, como es Reserva de la Biosfera, ligado a actividades turísticas, ligado a la conservación del territorio, y en ese sentido es en el que nosotros planteamos nuestras ideas respecto de Bardenas. Nicolás Lararte, actual alcalde y candidato por Izquierda Esquerra a la alcaldía de la capital ribera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito y suerte este domingo, como desde luego deseamos a todos los candidatos. Gracias de verdad por acompañarnos y por estar una vez más en La Muga. Gracias. Y que nos veamos. Hasta pronto. Bueno, nosotros continuamos, comenzamos con política, con tiempo electoral y seguimos con otros temas como es la salud. Hoy vamos a hablar de la musicoterapia. Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65, Pamplona. Ahí vemos a nuestra invitada Martina Mora. Ella es musicoterapeuta en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y está acompañando a una persona que está sufriendo, muy enferma, con ayuda de la música mejora su calidad, su momento, su bienestar. Martina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También saludamos a Juan Pedro Arbizu, que es responsable del área de psicología en el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué es la musicoterapia y sobre todo cómo se aplica? Bien, bueno, ciñéndonos a lo que es el ámbito hospitalario, la musicoterapia se plantea como una terapia no farmacológica dirigida a complementar el tratamiento de los pacientes junto con el resto de profesionales desde un abordaje integral de la persona y su salud. Entonces, bueno, pues partiendo de ese encuadre, la música en el contexto terapéutico nos ofrece diferentes posibilidades, ¿no? A nivel físico, bueno, pues la música tiene efectos, se sabe, ¿no? sobre bueno, pues la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Entonces, bueno, pues por ello es una herramienta eficaz para promover el descanso, la relajación, por otra parte, favorecer o
bueno, sí, reducir estados de ansiedad. Otro foco de intervención en este área más física, ¿no?, es el área del dolor, que bueno, la música lo que hace es, la música no cura el dolor, ¿no? Pero sí que ayuda a reducir la percepción del dolor. Eso es, Juan Pedro, pero no solo, ¿verdad? Perdona, Martina, Sí. No solo, ¿no?, en el momento más complicado de la vida, ¿no?, para los enfermos terminales, sino que se aplica la musicoterapia a muchos pacientes, ¿no? Sí. En el Hospital del San Juan de Dios, desde hace 2 años que iniciamos un poco con un pilotaje, vimos claro que queriendo hacer una atención muy humanizada, que es una línea que se lleva en muchos ámbitos de salud, incluso en el Servicio Navarro de Salud hay una apuesta fuerte por la humanización de la salud, se quiere mirar mucho a la persona de una manera muy conectando mucho con su dignidad, con su historia. Entonces se apostó claramente por incluir la música con toda la fuerza que conlleva la música en la atención a los pacientes. Entonces, como bien dices, no solo en el final de vida, sino en muchos de nuestros pacientes que están en una fase rehabilitadora, con pacientes también que tienen una estancia media que también genera pues, dificultades de adaptación, pues la verdad que hemos comprobado que es una herramienta con muchísima potencia. Sobre todo, bueno, Martina lo puede explicar mejor, pero muy relacionado con la comunicación. Eso es. Muchas veces nos damos cuenta que la palabra, el lenguaje, en el fondo es el canal más eficaz para comunicarnos, pero tiene unos límites que nos lo da la propia palabra. La música es el lenguaje universal y muy relacionado con la emoción, es un lenguaje muy abierto. Comprobamos en muchas ocasiones como parejas, relaciones familiares, que la comunicación en situaciones duras, un poco difíciles, está bloqueada la comunicación verbal, por la música es una maravilla, Claro. Cómo comprobamos Como ayuda, ¿no? esa fuerza que tiene. Cómo afloran los sentimientos, ¿no? Y a veces las cuestiones más complicadas, porque nos deja la música en un estado distinto, ¿no? Sí, bueno, centrándonos, ¿no?, un poco más en esta parte, ¿no?, de lo emocional, que es sin duda, ¿no?, lo emocional y la comunicación, que sin duda, bueno, pues el fuerte, ¿no?, de la música y de la musicoterapia. Bueno, pues allí donde no llega la palabra, ¿no?, bien por el proceso de enfermedad, ¿no?, porque no hay lenguaje verbal, o bien por otras causas, bueno, donde no llega la palabra, llega la música, Claro. ¿no? Y cómo, ¿no? Más en el plano práctico, pues a lo mejor lo que la persona no te está diciendo en la palabra y a través de ese medio verbal, te lo está diciendo con una canción, ¿no? Esto es muy importante, el trabajo con canciones de la historia sonora de la persona. Claro, hay que conocer bien, ¿no?, también a la persona para elegir esa sintonía, esa melodía que le Eso puede es. agradar y le puede hacer sentirse mejor. Sí, No bueno, cualquier tono, cualquier música sirve. eso es, no toda la música tiene el mismo efecto en todo el mundo, por supuesto. Lo primero que hacemos, ¿no?, en musicoterapia, bueno, siempre decimos, ¿no?, que la partitura es la persona. Entonces, lo primero que hacemos al acercarnos a la persona es explorar su historia sonora. Pues saber qué canciones, ¿no?, han acompañado en la vida a esa persona, qué canciones son especiales para ella, significativas, pues ligadas, ¿no?, a diferentes momentos de la vida, diferentes recuerdos, diferentes personas, relaciones, al final todo eso con qué enlaza, ¿no?, con la emoción. Entonces, por supuesto, tiene que venir de la persona, Claro. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, pues el himno de mi pueblo yo lo escucho, ¿no?, y a mí me mueve el alma, pero te lo pongo a ti no te dice nada, ¿no? Entonces, súper importante partir siempre de la... Es muy difícil convencer a los enfermos de que les va a beneficiar la música, o incluso a los familiares, o incluso a los profesionales de la salud que crean verdaderamente en esta idea, en esta iniciativa, en esta disciplina. Bueno, al inicio del programa sí que queríamos revisar un poco esto, como dices. Y la verdad que la experiencia nos está diciendo y estamos comprobando cómo es una actividad que se ha integrado mucho en la propia del hospital. Es habitual ya ver a Martina con su carro con instrumentos por los pasillos. Los familiares que lo ven lo demandan. Solemos ofrecerlo a los pacientes que valoramos que tiene una indicación, que tiene
unos objetivos para trabajar no se ofrece a todos los pacientes, sino que se revisa dentro de la situación de cada persona si se va a ver beneficiada de esta técnica que va a ser eficaz igual que cualquier otra. Es precioso. El otro día, Martina lo conoce, me contaba, porque luego a nosotros nos lo comentan, joder, qué maravilla la intervención, cómo un paciente con una dificultad neurológica manifestaba muchísima dificultad a la hora de hablar con su hija, y resulta que revisando sus canciones que le cantaba a su hija de pequeña, le cantaba con mucha más fluidez la canción que hablando con ella. Eso le generó una situación emocional, se le quitaron muchas frustraciones y generó pues un efecto en la hija también precioso, ¿no? Y muy terapéutico. Tanto, efectivamente, y terapéutico y sanador en cierta medida, ¿no? También hay que insistir, ¿no?, en la conveniencia de aplicar la musicoterapia en la mayoría o en todos, ¿por qué no?, centros sanitarios. ¿Cómo está nuestro país en este sentido, Martina? Bueno, pues cada vez, ¿no?, son más los centros sanitarios, los hospitales que implantan programas de musicoterapia. Ahora mismo, bueno, pues tenemos el ejemplo, ¿no?, del Hospital San Juan de Dios, no solo aquí en Pamplona, sino también en Madrid y en Barcelona. Bueno, en Vitoria, en la UCI de Vitoria también hay un programa de musicoterapia. En Albacete se está haciendo también un proyecto de investigación con pacientes en UCI. Sobre todo, bueno, donde tiene más presencia, ¿no?, y más firmeza es en el área de los cuidados paliativos. De hecho, tenemos un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos de musicoterapia, ¿no? Bueno, en definitiva, atenuar el dolor, claro, ¿no? Sí, señalar también, el añade qué hospitales están atendiendo, que claro, es para agradecer la propia apuesta del Hospital San Juan de Dios en incluir este programa y luego contar con la colaboración y la financiación de la Fundación de Caixa, que también ha apostado claramente por este tipo de atención en el hospital. Pues con ese agradecimiento también nos quedamos. Habrá tiempo para más, para ver seguro más ejemplos en otra ocasión y bueno, pues convencernos todos, ¿no?, y todas de los beneficios, del placer que nos puede acarrear la música en momentos complicados en los que, bueno, pues hay bloqueo de emociones, ¿no?, y dificultades para seguir adelante. Gracias de verdad, Martina, por acompañarnos. A vosotros. Juan Pedro, muchísimas gracias también, y gracias al Hospital San Juan de Dios, que siempre nos acerca temas muy interesantes a nuestro programa. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más historias. Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65. Pamplona. Con Encalib, las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Encalib, recuerden, con Encalib Elevación, las escaleras ya no son un problema. Hablábamos de musicoterapia y ahora hablamos también de música y de un ritmo como es el flamenco, que ya saben que impregna Pamplona a finales del mes de agosto con el festival Flamenco on Fire, que hoy precisamente se ha presentado. Vamos a ver con qué novedades. Se trata de una de las citas más importantes del flamenco en España y por extensión del mundo. A pesar de su breve historia, 6 ediciones, el festival Flamenco on Fire está más que consolidado. El lema de este año tiene que ver con las conexiones intergeneracionales, que por cierto es algo en lo que creo que tenemos que aprender de nuestros amigos gitanos y cómo preservan y conservan y cuidan esas conexiones entre los mayores y los más jóvenes. El flamenco como el euskera tienen una conexión muy parecida en el hecho de que son de alguna manera como un regalo cultural histórico único, ¿no?, que recibimos y que merece la pena, ¿no?, el darle un montón de caña, de cariño. A ritmo de este arte se presentaba en Pamplona
La edición de este año traerá más actividades y espera superar los 55.000 asistentes del año pasado. Artistas de la talla de Sara Varas, Ketama, José Mercé o Jorge Drexler encabezan el cartel de esta edición, que se celebrará en agosto y ofrecerá 56 actividades de calle, prácticamente todas gratuitas. Una programación que se está promocionando no solo en Europa, sino también en el continente americano. Bueno, pues ahí tenemos todas las novedades del Flamenco on Fire que tantas ganas tenemos de disfrutar. Uno de los recitales que, por cierto, llegará también a finales de agosto es el que protagoniza Rocío Molina. Atención a nuestras redes sociales porque estamos sorteando entradas para los espectáculos de este gran festival de flamenco. Rocío Molina no se lo deben perder ese día 24 de agosto. Fíjense bien en las redes de Navarra Televisión. Con ese lamento nos despedimos ya en un día muy alegre, desde luego todos pensando en Osasuna y disfrutando de la Primera División. Nos vamos con una frase que hemos elegido para todos ustedes, recordándoles que volvemos mañana. Hasta pronto.